En este problema me dan un cilindro de 4 newton de peso que se desliza dentro de un tubo lubricado. La holgura, o sea el espacio entre el cilindro y el tubo lubricado, es de 0.05 centímetros. Si se observa que el cilindro tiene una velocidad de 2 metros por segundo, como está acá, 2 metros por segundo, ¿cuál es la viscosidad del aceite? Y me dan como dato el diámetro del cilindro, que es 10 centímetros, y la longitud L, que es 5 centímetros, ¿no? Que pasado a metros sería 0.05 metros y 0.1 metros. Entonces, para resolver este problema, analicemos el perfil de velocidad. L es mucho mayor a la holgura, o sea, al espacio. Como L es mucho mayor al espacio, tomaríamos un perfil de velocidad lineal, como sería en este caso. Sabemos que la ecuación del esfuerzo que relaciona la viscosidad del líquido estaría dado de esta forma, ¿no? Viscosidad por el gradiente de velocidad. Pero como estamos considerando que la longitud es mucho mayor al espacio, ¿no? Al espesor, entre el espacio entre el cilindro y el tubo lubricado, entonces debemos de considerar una aproximación a esta fórmula, que sería la viscosidad por la velocidad entre ese espesor. Entonces, como el esfuerzo es la fuerza entre el área, entonces tendría que igualar esta fuerza entre el área con esta viscosidad por la velocidad entre el espacio, ¿no? Para poder calcular la viscosidad del líquido. Y nos quedaría como la viscosidad es igual a la fuerza entre el área por el espesor entre la velocidad. Entonces nos quedaría esto para calcular la viscosidad del líquido. Ahora tendríamos que hallar el área, porque ya tenemos el espesor, tenemos la velocidad y tenemos la fuerza. Entonces el área que debemos hallar es el área de toda la superficie lateral del cilindro, porque toda esta superficie lateral del cilindro está en contacto con el tubo lubricado, ¿no? Con el tubo lubricado por el aceite. Entonces el área vendría a estar dado por 2πr, que es el área de la base, la longitud de la base, la longitud de la circunferencia por su longitud. Eso me da el área de la superficie lateral. Entonces, reemplazando los datos, tengo que el área es igual a 2 veces pi por el radio, pero el radio viene a ser 5 por 10 a la menos 2 metros. Y su longitud 5 por 10 a la menos 2 metros. Entonces ya hemos obtenido el área, que es esto, ¿no? Ahora, esta área la vamos a reemplazar en esta fórmula. La viscosidad es igual a la fuerza. La fuerza vendría a ser de 4 newton, que es el peso del cilindro, entre el área, entre 50 pi por 10 a la menos 4, que vendría a ser el área, por el espesor, que vendría a ser 5 por 10 a la menos 4, y todo esto entre 2, que vendría a ser la velocidad. Y la viscosidad nos estaría dando 6.366 por 10 a la menos 2 pascal segundos. Entonces ya hemos obtenido la viscosidad del líquido, suponiendo que el perfil de velocidades es lineal, ¿no? Cuando la longitud es mucho mayor al espesor. Ahora, otro método para resolver este problema es aplicando la fórmula de Newton, que vendría a ser el esfuerzo es igual a la viscosidad por el gradiente de la velocidad, ¿no? Por la razón de cambio de la velocidad. Entonces, usando esta ecuación y ya no usando esta fórmula, y ya no usando la fórmula del perfil de velocidades lineal. Entonces, para ello tenemos que elegir una película del lubricante. Escogemos una película del lubricante. Se está moviendo a una velocidad más un diferencial de velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad anterior, la velocidad de la película anterior se está moviendo a una velocidad. Entonces esta velocidad se está moviendo a una velocidad más un diferencial de velocidad, ¿no? La velocidad va disminuyendo hasta estar cero. Como hemos elegido en una película, también hemos elegido un eje que parte desde el centro de simetría del cilindro. Entonces tenemos una longitud. Hasta la longitud de la primera película sería una longitud inicial, un RI,
¿no? Porque teníamos un eje acá también, teníamos un eje R, y aquí tendríamos un R sub 2, Entonces, tenemos que repasar los valores aquí. Como a partir de este eje, mi velocidad, mi gradiente de velocidad, se está reduciendo porque mi razón de cambio está reduciendo, entonces esta fórmula del esfuerzo sería negativo. ¿Por qué negativo? Porque respecto a este eje, mi razón de cambio, o sea, mi gradiente de velocidad, se está reduciendo. Entonces, tenemos que hallar. El esfuerzo vendría a ser la fuerza sobre el área, que es igual a la viscosidad por el gradiente de la velocidad. Tendríamos que la fuerza es igual al área, que vendría a ser 2pi r por su longitud, por la viscosidad y por el gradiente de velocidad. Bueno, aquí en vez de poner el y, tenemos que poner el r. Porque estamos trabajando sobre este eje R, ¿no? Entonces, tenemos que este R pasa hacia el otro lado. Tenemos 2R, diferencial de R sobre R es igual a 2pi L, la viscosidad, diferencial de la velocidad. Toda esta fórmula sería negativo. Olvidé poner el negativo, entre la fuerza, que sería 4. Ahora tendremos que integrar. Integramos y tenemos aquí un logaritmo. Integramos, pero los límites serían desde un R1 hasta un R2 y desde una velocidad 2 hasta una velocidad 0, porque la velocidad varía desde 2 hasta 0. Tendríamos logaritmo de R2 sobre R1 es igual a menos pi por L sobre 2, la viscosidad por la velocidad, tomado desde 2 hasta 0, que vendría a ser 0 menos 2, ¿no? Entonces sería logaritmo neperiano de R2 sobre R1 menos pi por L sobre 2 por la viscosidad por menos 2. Entonces pondríamos los datos, pero los datos en centímetros para hacer más práctico el problema. Entonces tendríamos aquí R2 sería el diámetro del tubo lubricado, que sería 5.05 centímetros, entre el radio sub 1, que vendría a ser el radio del cilindro, que sería 5 centímetros. Centímetro con centímetro se van y me queda esta división y su logaritmo. Ahora aquí me queda negativo, ¿no? Con negativo se vuelve en positivo, entonces me quedaría pi por la longitud, pero sí, acá la longitud debe estar en metros para trabajar con unidades en el sistema internacional, que vendría a ser 0.05 por su viscosidad. Entonces la viscosidad nos estaría dando 6.335 por 10 a la menos 2 pascal segundos. Si comparamos este resultado de la viscosidad con el resultado anterior del perfil de velocidades lineales, tendríamos una aproximación, donde el margen de error varía muy poco en este caso, ¿no? Entonces vemos que si elegimos el perfil de velocidad lineal cuando la longitud es mayor al espesor, entonces nos sale un valor casi exacto al valor, al resultado obtenido por analizar mediante la fórmula de Newton, ¿no? Que sería este caso. Bueno, eso es todo. Gracias.